Hablamos de la polémica que continúa entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a la presencialidad en las escuelas. Y para abordar esta temática ya nos acompaña el doctor Jorge Gentile, abogado constitucionalista. Jorge, ¿qué tal? Junto a Roberto te saludamos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, la verdad que con Jorge, con usted, Roberto, el que está de más soy yo acá. Usted es convencional constituyente, Jorge, un especialista en el tema. Profesor titular. Totalmente. Así que bueno, con él vamos a hablar de esta situación que veníamos planteando en el comienzo y que tiene que ver puntualmente con lo que está ocurriendo en Buenos Aires y a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Jorge, ¿hay rebeldía por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a este tema? No, lo que pasa es que la gente necesita realmente mandar sus chicos al colegio. Los chicos lo necesitan más que los padres y como consecuencia de eso se planteó en una acción en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que no cumpla con el decreto de necesidad de urgencia que dictó el presidente para que queden abiertos los colegios primario, secundario y de educación inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El día domingo pasado, la Cámara Contencioso Administrativo, la Sala Cuarta, en un fallo bastante bien fundado, hizo lugar a la demanda y le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de que abriera las escuelas a pesar del decreto de necesidad de urgencia, que es una especie de ley dictada por el presidente. Como consecuencia de eso, el día lunes se abrieron los colegios, hubo alguna rebeldía de algunos dirigentes gremiales, pero de todas maneras la gran mayoría de los colegios fueron abiertos en Buenos Aires y el gobierno nacional inició una acción en un tribunal federal también de la Ciudad de Buenos Aires diciendo de que era incompetente el tribunal, la Cámara Contencioso Administrativa que había resuelto anteriormente. Como consecuencia de eso, ese juez declaró que era incompetente y ordenó, ¿no es cierto?, que cerraran los colegios. Pero en realidad hubo una orden controvertida, porque en definitiva el juez federal no podía anular la sentencia que había dictado, ¿no es cierto?, la Cámara Contencioso Administrativa. A todo esto, el gobierno de la ciudad, el viernes pasado, había iniciado una acción en contra de la Constitución, o sea, por la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como consecuencia de todo esto, la Corte Suprema, ¿no es cierto?, es la que va a tener que decidir sobre este particular seguramente la semana que viene, con motivo de que a esa acción que había iniciado Rodríguez Larreta, digamos, se declaró competente y corrió traslado a la otra parte y lo va a tener que evacuar seguramente el martes o miércoles de la semana que viene. Jorge. A todo esto ya se están terminando los 15 días, ¿no es cierto?, por la cual el decreto de necesidad de urgencia había resuelto cerrar los colegios, ¿no? Jorge, yo te quería hacer esta pregunta. Hay sectores de la prensa, sobre todo en Buenos Aires, que lo critican a Rodríguez Larreta haciéndolo quedar como un desobediente. En realidad no es ningún desobediente, porque vos lo explicás bien, es un conflicto de jurisdicciones. Exactamente. Porque es como si acá un juez federal de Córdoba, por un tema que considera él que es de materia federal, le ordenara a un tribunal, por ejemplo, al Superior Tribunal de Justicia, que ha dictado una sentencia que no la ejecute y que ejecute sus órdenes. Así es, o sea, ese juez federal no puede revocar la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa que había ordenado, ¿no es cierto?, que se abran los colegios. Claro. O sea que Rodríguez... Y digamos, en todo caso, la cuestión de competencia la tiene que resolver la Corte Suprema. Y lo va a hacer recién la semana que viene. Exactamente. ¿Y vos qué pronóstico haces? Porque lo que yo creo, he oído, vos sos un maestro en esto, la Corte tendría que ser consecuente con su jurisprudencia. ¿A quién le va a dar la razón?
la ciudad autónoma de Buenos Aires no es una gobernación más, no es una provincia sí, más. pero hay uno, digamos, es una especie de provincia, no es exactamente una provincia, pero respecto a este tema es claramente, usted sabe que la Constitución desde el año 1853 establece que la educación primaria, ¿no es cierto?, que hoy también es secundaria, ¿no es cierto?, sí. Corresponde a las provincias. Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los colegios están bajo la supervisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no del gobierno federal, ¿se da cuenta? Exactamente. En consecuencia, digamos, si el gobierno nacional ha dicho que todas las provincias, excepto la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, pueden hacer lo que acatar o no acatar la decisión del decreto de necesidad de urgencia, está discriminando. O sea que el principio de igualdad no se está cumpliendo tampoco en ese caso. ¿Por qué motivo solamente esos dos distritos? Y además el fallo de la Cámara de Contencioso Administrativo tiene algo muy importante a tener en cuenta. Dice que el gobierno, que el decreto de necesidad de urgencia no ha fundamentado el por qué hace esta discriminación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. ¿O por qué motivo, digamos, hay que cerrarlo ahí y no hay que cerrarlo en Córdoba, en Formosa, en Chaco, en Tierra del Fuego? Ese fundamento, que es una pequeña frase nada más que del fallo, es muy importante, porque en eso es que creo yo de que la jurisdicción la tiene, así como la tiene en Córdoba, el gobierno de Córdoba, que es el que administra y supervisa, ¿no es cierto?, todos los colegios primarios y secundarios, también ocurre lo mismo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y cuando uno escucha por ahí algún constitucionalista más cercano al gobierno que plantea la intervención General de Buenos Aires, ¿qué opina al respecto de esto? Bueno, no sé cuál es el motivo de la intervención federal, porque digamos, este tema está planteado en la Corte Suprema y ellos tienen que correr traslado. Claro. Planteen ese problema a la Corte Suprema, ¿se da cuenta? Digamos, si seguimos los carriles legales no hay por qué hacer. Además, ¿por qué motivo? Usted sabe que para dictar declarar, ¿no es cierto?, la intervención a la provincia, va a tener que intervenir el Congreso. Así es. ¿Por qué no se mandó el DNU, ¿no es cierto?, al Congreso? Porque para eso también hubiéramos comenzado desde el principio. En realidad, una situación tan grave, ¿no es cierto?, como el cerrar los colegios, que afectan más o menos unos 600.000 chicos, según lo que dice el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, me parece que una cosa tan grave, digamos, que la podrían haber mandado al Congreso. Y no lo mandaron. Bueno, entonces, ¿por qué motivo van a intervenir la provincia? Porque tampoco lo pueden hacer por DNU, ¿no? por decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Muy bien, Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por prestarte a acompañarnos y gracias, Jorge. Estos conceptos. Un placer haber hablado con vos en este momento. Y adiós, Roberto. Chao. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.